Bueno, octavo encuentro ya de este ciclo Libros para Torrantes y en esta oportunidad no vamos a hablar de un solo libro, sino de, bueno, un libro que contiene a varios libros. Se trata de La gran polémica nacional. Es un excelente título, ¿no? Porque corresponde decirle eso. Las Quillotanas y las 101 son las cartas que se enviaron Juan Bautista Alberdi, nuestro gran pensador del siglo XIX y creo que del siglo XX, no estaría exagerado decirlo, y nuestro gran escritor del siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento, muy a mi pesar, ¿no? Un pensamiento horrible, pero fue nuestro gran escritor, eso no cabe dudas. Hasta don Arturo Jaureche, ¿no es cierto? Desde Forja y después acompañando el proyecto del peronismo a partir de 1945, lo va también a decir. Como así también don Arturo Jaureche decía que Borges era nuestro gran escritor del siglo XX. El pensamiento político no quita el talento o no opaca el talento literario que debemos, ¿no es cierto?, hacer esa distinción. Corresponde en mérito de la razón y de la inteligencia humana. Y del buen gusto, por supuesto, también. Y también, creo yo, del nacionalismo, porque hay que reconocer la proyección internacional de los autores que he mencionado. Bueno, vamos a lo concreto. El prólogo, excelente prólogo aclaratorio, le corresponde a Lucila Pagliani, perdón, Lucía Pagliari. Allí lo pongo más detenido, ¿no? Para que lo puedan ver. En una edición Leviatán, ¿no? Creo que es una edición, tendría que esto haberlo averiguado antes para no perder tanto el tiempo, pero bueno, ustedes comprenderán, me van a comprender todo si ya me siguen en otros de estos encuentros. No sean tan exigentes conmigo porque no puedo, no traje los 2012, bueno, 2012, el Leviatán, la gran polémica nacional, le pusieron un título excelente. ¿Por qué? Porque se trató justamente y se trata de la gran polémica nacional, de la gran discusión, del gran enfrentamiento intelectual en el campo de las ideas que mantuvieron Sarmiento y Alberdi. Alberdi no escribía tan bien como Sarmiento, escribía bien, muy bien, por supuesto, pero claro, no con la pasión, el descontrol, la desmesura, volcar, escribir hasta con sangre, porque uno se lo imagina a Sarmiento escribiendo y se imagina, ¿no es cierto?, las manchas de tinta sobre el papel y él poniendo todo su empeño en eso, ¿no? Yo ya conté en varias oportunidades la anécdota de Juan Manuel de Rosas, que está leyendo un artículo de Sarmiento en su contra, ¿no? Por supuesto, y se enoja con sus ayudantes, dice, este hombre me odia, pero hay que ver qué dice de mí, cómo lo dice, ustedes por qué no me pueden defender de la misma forma. Y no, porque el talento de Sarmiento era único, lamentablemente. Desde el lado federal podríamos haber tenido un talento similar y no lo tuvimos. Bien, Sarmiento ya sabemos, porque lo hemos dicho en otras oportunidades. En 1845 está exiliado en Santiago de Chile y allí en pocos días publicó, editó, ¿no es cierto?, para el Progreso de Chile, el diario Facundo, Civilización o Barbarie, o podemos decir civilización y barbarie, porque el bando civilizado demostró ser bárbaro y el bando bárbaro demostró ser civilizado. Le pega a Juan Facundo Quiroga, el caudillo riojano legendario que está emparentado con Sarmiento, sombra terrible de Facundo. Voy a evocarte.
un libro que empieza así es un libro que merece la pena leerse. Y allí, bueno, le pega por supuesto a Facundo Quiroga, que él conoció, están emparentados, pero Facundo hacía ya 10 años que había muerto y que tenía un poder sobre las provincias del norte total, terrible, ¿no? Un poder absoluto, una influencia muy importante. Aliado de Juan Manuel de Rosas, el hijo inculto de la culta Buenos Aires, como lo llama Sarmiento en ese libro, él le quiere pegar a Rosas. Rosas está en su máximo nivel de popularidad, de patriotismo. El pueblo, la campaña, el comercio porteño apoya a Rosas porque ve en él veían el orden, el progreso, ¿no es cierto? El hecho de poder comerciar que trajo progreso. Las clases bajas con Rosas tuvieron una mejora en su calidad de vida. Él le quiere pegar a Rosas, pero no lo puede hacer en esas condiciones, porque si no su libro no va a ser leído. Fíjense, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Le va a pegar, pero a través de Facundo, ¿no? Facundo va a ser, ¿no es cierto?, el camino que lo lleva, el método, ¿no?, que lo va a llevar, método es camino, el que lo va a llevar al lector para encontrarse con esa figura siniestra, terrible, que es Juan Manuel de Rosas y que está en su máximo nivel de apogeo. El otro personaje es Juan Bautista Alberdi, que comparten con Sarmiento el liberalismo. Ambos pertenecieron a la generación del 37, el primer grupo de intelectuales argentinos. Sarmiento nace en 1811 en San Juan, Alberdi en Tucumán un año antes. Alberdi se incorpora tempranamente a la generación del 37, de Echeverría, Juan María Gutiérrez, etc. Sarmiento lo va a hacer después, ¿no? Desde San Juan, un personaje que se educó de forma autodidacta. En cambio, Alberdi no, ganó una beca para ir a estudiar en el Colegio de Ciencias Morales que fundó Rivadavia, está estudiando en Buenos Aires. Alberdi es abogado, le costó conseguir el título de abogado, finalmente se recibió en la Universidad de Córdoba, y a Sarmiento le pesa el hecho de no tener título, era autodidacta, ¿no? Eso también merece un punto de admiración, ¿cierto? Después era masón, era liberal, bueno, eso es criticable. Vamos a lo nuestro, porque si no se nos pasan los minutos. Derrocado Rosas en 1853, están exiliados ambos, ¿no es cierto? Alberdi aprovecha estadías en Europa, se va cultivando, Sarmiento en Estados Unidos, también en Europa. Bueno, y 1852 los va a encontrar luego de la batalla de Caseros, en la que el gran ejército, ¿no?, liderado por el traidor de Urquiza, venció a Rosas en Chile. Y en Chile, Alberdi va a escribir las bases, ¿no?, que sirvieron, valga la redundancia, de bases para la Constitución Liberal de 1853. Ya la nación nace dividida, el estado de Buenos Aires aparte. Mitre, Alsina quieren hacer de Buenos Aires un país aparte del resto de la Confederación porque no se lo bancan a Urquiza. Urquiza ahí ve que lo utilizaron, ¿no?, para derrocarlo a Rosas, porque los unitarios no lo querían en ese enfrentamiento entre federales y unitarios. Los unitarios que vencieron en Caseros no lo querían a Urquiza, lo siguieron considerando un caudillejo más del interior. Alberdi ve en Urquiza, bueno, el organizador de una nación. Por eso le escribe las bases. Por eso le había escrito antes, había escrito el fragmento preliminar del estudio del derecho, ¿no?, una de las obras capitales que escribió cuando era un pibe, 25, 26 años tenía, y que los mismos unitarios y
e intelectuales de la generación del 37 le dijeron: ¿por qué no le pegaste tanto a Rosas? Porque Alberdi lo buscó a Rosas y don Juan Manuel no lo escuchó, lamentablemente. Inteligencia y fuerza, allí se hubiesen unido. Pero bueno, ahora ya pasó, Rosas se fue al exilio a Inglaterra y quedaron en Chile, ¿no es cierto? Uno fundó, Alberdi, un club pro-urquicista y el otro un club anti-urquicista. Sarmiento no se lo bancó, incluso le llegó a decir a Mitre, a aconsejar fusilarlo a Urquiza. Era de temerlo, el loco Sarmiento, como se le decía. Y allí mantuvieron una correspondencia. Las quillotanas, porque Alberdi, el tucumano, las escribió desde la ciudad de Quillota, y Sarmiento le contesta con la 101. Bueno, las correspondencias no son solo cartas, son discursos políticos. Básicamente, ya te anuncié un poco el problema en cuestión, ¿no es cierto? Primero, los unitarios no se bancaban a Urquiza, y Alberdi, que estaba con ellos, ¿no es cierto?, pero vuelve a acercarse un poco más al federalismo, al gauchaje, ¿no?, a las contestaciones que después en la presidencia de Sarmiento va a hacer Hernández con su Martín Fierro. En una misión diplomática está en Londres y se abrazan con Rosas, ¿no? Y Alberdi ve el estado calamitoso, humillante en el que el ex restaurador se encuentra, sus ropas están desgastadas. Este hombre, como hacía años que no se hacía hacer un traje con un sastre porque no podía, porque un exilio pobre. Bien, es decir, estamos hablando de dos personalidades distintas. Vamos a lo concreto. Los proyectos de ambos, tanto de Sarmiento como de Alberdi, diferían. Sarmiento buscaba la escolarización total del país a través de una pedagogía, ¿no es cierto?, de tipo estadounidense. Él buscó a George Stern, ¿no es cierto?, el pedagogo norteamericano, lo trajo las maestras normales, etc. Desde la ciudad de Paraná, ¿no es cierto?, van a donde estaba la casa de gobierno, y ahí fundaron la primera escuela normal formadora de formadoras, ¿no es cierto?, para iniciar un proceso de erradicación de la analfabetización. Bien, la escolarización, el gran maestro de América, ¿no?, y maestre de las logias masónicas, no tenía título. Bueno, lo cual lo estoy diciendo para elogiarlo de alguna forma, a pesar de su pertenencia a la masonería, que tanto daño hizo. En cambio, no solo en el país, en la Argentina, Alberdi, en cambio, quería un proyecto industrialista. Después vendría la educación. Él propuso, para organizar el país, un proyecto de tipo industrial, ferrocarriles, empezar nosotros con las manufacturas en vez de importarlas, abrirse al capital extranjero si era necesario, darle la libertad de las aguas de nuestros ríos internos, para que pudiéramos entrar en un proceso industrialista, que eso nos llevaría a la modernidad. Ambos eran progresistas, no en el sentido moderno que le damos a la palabra progresista, sentido de creer en el progreso. El sentido moderno de progresismo es inclasificable, indefinible. Esto no, esto es un proyecto de país en serio. Civilización o barbarie, en el caso de Sarmiento, la civilización es la ciudad, la barbarie el campo, la civilización es el general Paz, el general a la europea, la barbarie es Rosas, Quiroga, etc. Para Alberdi ya no es tan así la cosa. Para Alberdi el gaucho puede convertirse también en un obrero. Y lo que más los va a separar va a ser la guerra del Paraguay o el genocidio sudamericano, ¿no? Cuando derrocan al Paraguay y lo someten a una humillación espantosa, diezmando su población y deteniendo su proyecto industrialista para convertirlo en un país también abierto al libre mercado inglés. Inglaterra estaba detrás de todo esto. Esto se cierra. Chao, espero que te sirva. Hasta la próxima.